La carne más rica es la que está contra el hueso. La costilla o chuleta. Yo acá en Uruguay la conocí toda mi vida por el nombre de chuleta. Miren qué hermosura. Esto tiene como 4 centímetros y está finita. Bueno, con estos dos cortes vamos a trabajar en la parrilla y vamos a ver qué obtenemos de ellos. Vamos a buscarle un punto que sea agradable para aquel que le gusta bien cocida y para aquellos que les gusta bien jugosa. Y por el otro lado tengo una chuleta ahí, término normal, como dice el título. Esta es para hacer a caballo. ¿Ustedes saben cómo es la chuleta a caballo? Pero primero quiero mostrarles, como siempre, el corte, la carne que tenemos. Miren, la veta no es espectacular, la veta en este caso. Tenemos un marmolado muy tenue. Esta se llama chuleta angosta o bife angosto. Ustedes, donde viven, ¿cómo le dicen? ¿Chuleta o bife? ¿O costilla? Coméntenmelo. Como les decía, la carne, en este caso, es menos musculosa que la chuleta redonda. Por lo tanto, es ideal para hacerla a caballo. En lo personal, a mí me gusta la carne con hueso. No hablo más y vamos a la parrilla. Yo tengo una duda. No sé si son chuletas a caballo o huevos a caballo. Mira, sin lugar a dudas, en una cocina como esta, fue donde surgió la chuleta a caballo. Una cocina rústica, pero tremendamente acogedora. Y el nombre de la chuleta tiene una relación directa con la gente que vivía y su vínculo con el campo y el caballo. Luego, con el tiempo, se popularizó y era un plato totalmente consumido en aquellos paradores a la orilla de la ruta, paradores donde no había más remedio que hacer un alto porque las carreteras eran muy largas y los vehículos muy lentos. Paraban los vehículos a la orilla de la ruta donde cada poco trecho había un parador y se reunía la gente a comer con total tranquilidad. Con las velocidades de vértigo que encontramos hoy en día en las carreteras, ¿sería posible hacer un alto en un parador para comerse una chuleta a caballo y disfrutar del tiempo? Yo prefiero recordar aquellos tiempos donde los amigos se reunían alrededor de una mesa a jugar un truco, a disfrutar de un mate o a disfrutar del fogón. Ahora sí seguimos con la parrilla. Bastante grasa, bien fuerte de entrada. Y bajamos la parrilla 15 centímetros más o menos. Vamos con las gruesas primero. Este es el corte que se conoce como bife angosto. Y aquí sí la llamamos a la sal gruesa. Ahí está. Y quema también. Como es un corte ancho, no vamos a pretender que se nos cocine enseguida. Entonces vamos a ir dándole el punto. Ya les dije, unos 15 centímetros aproximadamente. Brasa bien fuerte. Y les voy a dar el tiempo en lo que vamos notando cambios en la carne. Mucho fuego, van unos 10 minutos. Suscríbete. Bueno, el sellado inicial ya ahí prácticamente estaría. Vamos a darle otros 10 minutos, retirándole un poco el calor. Más hacia arriba, 20 centímetros. Así lo llevamos suavecito. Ya tenemos el efecto Maillard, creo que se llama. Y con eso vamos a ir logrando un punto excepcional. Vamos a darle un punto diferente a cada una de ellas, ¿verdad? Para todos los gustos. En esta parte que se empieza a englobar, es por el pellejito este. Voy a sacrificar un poco la cocción para mostrárselo. Acá. Este pellejito blanco. Se lo cortamos un poquito, no rompemos absolutamente nada, no perdemos jugos ni nada. No se asusten con esto. Le hacemos ese corte, entonces ese globito que forma la pulpa, acá lo tenemos solucionado. ¿Ven que se había empezado a ir para arriba?
Bueno, este es un dato muy importante también, el hecho de que cuando lo tocamos con el dedo, ven que está hablando. Todavía le ha faltado un poquito. Vamos en 15 minutos. 5 minutos más y damos vuelta a una. Un poquito más abajo para aprovechar la brasa, para aprovechar el calor. Ya está desprendiendo jugos por arriba. Y esta sobre todo está largando mucho, pero mucho líquido. Así que, claro, es la que está más allá, por lo tanto tenemos más calor. La voy a dar vuelta y esa la voy a sacar primero. Le sacamos toda la sal. Esta la vamos a dar vuelta ya. Está entrando a sospechar de que media dura. Estoy entrando a sospechar. Así que esta es la que le vamos a dar un poco más de sabor, de cocción. Le sacamos toda la sal y la damos vuelta. Y la llamamos de este otro lado a la sal también. No tengan miedo con la sal gruesa, que para este corte es lo ideal. Un poquito en la punta, vamos a dejarlo en la parrilla. A cualquiera de los dos le falta muy poquito, si no se me van a secar mucho. Así que el punto de cocción, vamos a andar ahí. Lo vamos a ver cuando lo corte la tabla. Antes un paisano le daba una carne así. Te decía, eso está balando. Bueno, son costumbres, ¿verdad? No suena. Al decir de criollo, la carne más rica es la que está contra el hueso. Y si no, díganmelo. Miren. En realidad, no sé por qué, pero vos verás el huesito y todo esto que está acá. Esto es impresionante. Mirá. No los tires estos huesos. Tengalos así. Mirá lo que es esto. No lo tires, pelalo. Miren, acá está mal cortada la costilla. Porque la costilla tiene que estar, el huesito este tiene que estar entero. Bueno, probamos esta. Ven el juguito acá. Aunque les digo más, me parece que se me pasó. Yo saben que siempre digo la verdad. Se me pasó un poquito de punto, creo. Muy cocida para mi gusto. Se me pasó un poquito de punto. El sabor es impresionante. Oh. Ahora sí. Directo a montar el caballo. ¿Por qué no puede ser la otra? No, nadie dice que no pueda ser una chuleta de ese tamaño a caballo. Claro que sí, son gustos, pero tradicionalmente
la chuleta a caballo era de este espesor. Entonces, esto sí, es rápido. La ponemos ahí bajita, porque como era una comida rápida, justamente, había que hacerla a todo fuego. Entonces, le ponemos un poco de sal fina. Acá sí, ahora no le vamos a poner sal gruesa. Bueno, yo les digo al modo tradicional. Ahí está, bien bajito, porque si ya les digo, vos llegabas y pedías una chuleta a caballo, no te iban a dar media hora. 3 minutos, 4 minutos. Se empezó a alargar juguito. Vuelta. Rápido. Así. Y un poquito más de sal. A gusto. 3 minutos más. Listo. Esto es una chuleta hecha bien rápido. Con el calor que tiene, prácticamente ya está. Nos va a quedar muy seca, si no, afuera. Y este es el detalle final. Así de rápido. Bueno, no te voy a mostrar cómo se hace la papa frita, ¿no? Bueno, ahora sí, subimos a caballo. Esta es una comida rápida, pero no es una comida rápida como las de hoy en día, ultra procesada. En realidad, esta es una comida rápida de allá, de aquellos tiempos. ¿Ustedes lo vivieron?